Mi saludo fraternal para todos, que el Dios de los cielos continúe bendiciendo cada una de nuestras vidas, orando a Dios siempre que Él derrame de sus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Considerando las sagradas escrituras, la palabra del Señor, nos encontramos en este pasaje de la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, donde el apóstol Pablo nos habla de una serie de situaciones que acontecieron al pueblo de Israel, principalmente en el desierto. No todas fueron situaciones negativas, hay unas situaciones que fueron positivas en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al trato de Dios, en cuanto a la provisión de Dios para ellos. Pero también realmente hay algunas condiciones que son absolutamente negativas en cuanto al carácter y la actitud del pueblo para con Dios. Se dice que una de las cosas más complicadas, más difíciles, es la formación del carácter de una persona, debido a que la formación del carácter es la formación de la persona en sí. El carácter no es algo que nosotros podemos añadir a nuestra vida. El carácter más bien es lo que nosotros somos en la vida. Reitero eso, el carácter no es algo que nosotros podamos añadir a nuestra vida. Más bien es algo que es nuestra vida. Nosotros somos lo que manifestamos ser. Y lo que manifestamos ser es lo que hay en nosotros. Esa declaración del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca, no solamente se refiere a lo que expresamos hablando, sino a lo que expresamos viviendo, a lo que expresamos en el trasegar de la vida, en el transitar de la vida. Por eso alguien decía con toda propiedad que debemos predicar en todo tiempo, sin importar la ocasión, el momento, prediquemos en todo tiempo y de vez en cuando abramos la boca. Lo que quería decir esta persona es que no existe mayor y mejor predicación que la vida misma. No existe mejor demostración del carácter que la vida misma. Entonces entendemos que formar una persona no es algo sencillo, no es algo que se da de la noche a la mañana. Llevar a una persona al templo es una cosa, llevar a una persona a Cristo es otra cosa. Hacer que una persona conozca la iglesia es una cosa. Hacer que una persona conozca a Cristo es otra cosa. De tal manera que el mismo Señor Jesús lo expresó. En el Evangelio de San Mateo, finalizando capítulo 28, él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y encontramos entonces allí que hay una razón por la cual nos dice el Señor que vayamos. La razón es porque a Él le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y ese, por tanto, no solamente es la autorización del Señor, sino que también es un mandato. Si Él tiene toda potestad, y Pedro lo dice en su famoso sermón del día de Pentecostés: a ese que ustedes crucificaron, dice el apóstol Pedro, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y por eso nosotros entendemos y nos damos cuenta que el imperativo de ir es una orden, no es una petición, no es un ruego, no es una súplica, es un imperativo, es una orden. Id, y lo que dice seguidamente es realmente la formación del carácter. Cuando dice id y haced, no dice id y ganad, id y conseguid, id y lograr, id y haced discípulos. Los discípulos hay que hacerlos. Dice la Biblia, por ejemplo, en San Juan capítulo 8, que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él. Un grupo de judíos habían creído en el Señor. Y el Señor les dice: si ustedes permanecen en mí
mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Note que al Señor le costó 3 años hacer 11 discípulos. Aunque tenía 12, hay uno que lamentablemente conocemos la historia. Entonces, el hacer el discípulo es lo que podríamos nosotros llamar la formación del carácter. Alguien dice que respecto al carácter hay varios aspectos. En primer lugar, tenemos el carácter genético o el carácter heredado. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué soy así? Bueno, porque esa es la herencia, esa es la genética de la vida humana. Eso es lo que recibimos de nuestros padres. Quizá nuestro padre era así. Y no estamos hablando de maldiciones generacionales. Estamos hablando de formación de carácter. Y es innegable. Usted, por ejemplo, puede ver que un niño apenas está empezando a caminar, a hablar, a moverse, y ya tiene ciertos aspectos en su carácter que se parecen mucho a sus padres, a sus abuelos, a alguien de la familia o al panadero o al de la fama, alguna cosa. Ese carácter genético es el carácter con el cual venimos. La percepción que nosotros tenemos es que el pecado entra en el ser humano, que el niño nace inocente y luego el pecado viene y entra en él. Lo que la Biblia nos dice no es que el pecado entra, sino que el pecado sale. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿De dónde salen los pleitos? Del corazón. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten dentro de nosotros? Entonces nos damos cuenta que dentro del corazón del hombre, y por eso también dice la Biblia que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, lo conoce Dios, pero de ahí, de dentro del corazón, es de donde sale toda la hecatombe de pecado que luego nos convierte en personas practicantes del pecado. Una cosa es el pecado que está dentro y otra cosa es el pecado que se practica. Entonces ahí dice en Marcos capítulo 7, dice el Señor Jesús que todo el pecado sale de dentro y luego contamina al hombre. Entonces nosotros nos damos cuenta que como descendientes de Adán, nosotros venimos con una herencia, y esa es una herencia de pecado. Es una herencia que todos llevamos. Somos pecadores no solamente por lo que hacemos, sino por lo que somos. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y luego también somos pecadores por lo que hacemos. Somos pecadores por la herencia y somos pecadores por la práctica. La obra de Cristo en la cruz es algo absolutamente maravilloso, porque no solo nos libra de la práctica del pecado, sino que nos libra de la inclinación natural al pecado. El hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. El hombre natural está ajeno de la vida de Dios, y lo dice también la carta a los Efesios, ajenos de la vida de Dios por la dureza del corazón, por la ignorancia. Y realmente la caída de Adán, el fracaso de Adán, nos envolvió a todos. Dice la Biblia que como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial un día. La gran necesidad de ser transformados completamente es porque en nosotros hay esa herencia de pecado, esa herencia de maldad, y por eso es que necesitamos depender de Dios, no de vez en cuando, sino todos los días. Necesitamos estar dependiendo de Dios, porque la inclinación natural de nuestra carne, de nuestra vida, es al pecado, es a la maldad. Realmente allí es donde radica todo el problema y toda la situación. Y nosotros podemos leer, por ejemplo, en San Marcos,
en el capítulo 7, porque a veces nosotros tenemos ideas y pensamientos y opiniones, pero dejamos de lado la palabra. En el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, en el versículo, podemos leer desde el versículo 17 para ir teniendo una idea. Dice el versículo 17, cuando Jesús dejó la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago. En el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y entonces puede surgir una pregunta. Si todo eso sale del corazón del hombre, ¿cuándo entró en el corazón del hombre? Y allí hay una cantidad de opiniones en las cuales no voy a entrar en este momento. Pero es innegable que hay un carácter genético, hay un carácter heredado, hay un carácter que viene con nosotros. Pero luego también, además de ese carácter heredado, también hay un carácter aprendido. Entonces hay cosas que aprendemos. Note usted que desde que una persona nace está aprendiendo. Y toda la vida es un aprendizaje. Y el aprendizaje va formando también el carácter, va formando lo que somos, va formando lo que expresamos y manifestamos, va formando lo que luego nosotros hacemos evidente con nuestra vida. Se hace evidente lo que hay en nosotros en lo que nosotros hacemos. Ahí se hace evidente lo que realmente somos. No tanto en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que expresamos, en lo que actuamos. Por eso alguien dijo que ese creyente que se presenta como un santo perfecto absoluto, realmente lo que es un actor. Está actuando una vida que no es real. El verdadero creyente es aquel que es capaz de reconocer su propia debilidad y su gran necesidad de Dios. No es aquel que dice yo ya lo logré, ya yo lo alcancé. Es más bien aquel que dice con la ayuda de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Tengo ciertos temores cuando un creyente me dice es que yo sí puedo, es que yo sí lo hice, es que yo sí lo logro, es que yo sí vivo en santidad, es que yo sí me consagré a Dios, es que yo sí, porque de esos he visto muchos, de esos he conocido muchos. Más bien me alegra aquel creyente que dice con la ayuda de Dios, oro a Dios todos los días para que me ayude, clamo a Dios todos los días que me dé la fortaleza, le ruego a Dios todos los días que no me suelte de su mano. Es más bien aquel creyente que reconoce que se puede quebrar en el camino. Y me gusta la expresión del salmista cuando dice que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. No dice que 7 veces cae el ser humano, no dice que 7 veces cae el creyente, no, dice que 7 veces cae el justo, es decir, aquel que está dependiendo de Dios, buscando a Dios, sometiéndose a Dios, aquel que está en la búsqueda de Dios. Ese puede caer 7 veces, pero Dios lo levanta. O como dice también el apóstol Pablo mismo en este capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, donde estamos meditando y donde Pablo dice que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese piensa estar firme, no dice Pablo el que esté firme, mire que no caiga. Dice el que piensa, porque hay gente que piensa que están firmes, pero no miran que pueden llegar a caer. El que está firme, está firme.
El que está firme no se cae. El que está firme está soportado por el poder y la gloria de Dios. El que está firme no necesita mirar nada porque está firme, pero el que piensa estar firme, ese debe mirar que no caiga, ese debe tener cuidado en su andar, en su caminar, en su vivir, para no caerse, para no tropezar, para no resbalarse. Y como dice también el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Entonces hay un carácter genético, hay un carácter aprendido y finalmente hay un carácter cristiano. Hay un carácter formado por el Señor. Hay un carácter que se va formando en el camino, que se va formando en el andar, que se va formando en el caminar, que se va formando en la entrega, en la búsqueda, en la consagración, que se va formando en el sometimiento a Dios. Y creo que hay algunos aspectos interesantes que forman el carácter cristiano en nuestras vidas. Y lo primero es la disciplina. La disciplina de nuestra vida formará en nosotros un carácter real, carácter cristiano, un carácter firme. No me refiero a ese cristiano que en cada culto se restaura y en cada ausencia del culto se desalienta. Me refiero a ese creyente que tiene una vida disciplinada, una vida espiritual disciplinada. Dice el apóstol Pablo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Sigue Pablo, está haciendo como una especie de comparación y está diciendo, bueno, el ejercicio corporal para poco, no dice para nada, para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo. La piedad es la inclinación por las cosas santas, por las cosas que tienen que ver con Dios, y la piedad aprovecha para todo. Así que lo primero que le da formación al carácter es la disciplina. Necesitamos y debemos tener una vida espiritual disciplinada, una vida espiritual de una práctica continua, de una vivencia continua, no una vida cristiana ocasional. Yo conocí millones, miles de creyentes, millones, no miles de creyentes que en una actividad se restauraron. Luego de esa actividad a la otra pasaron 3 meses y a la siguiente actividad espiritual otra vez se restauraron. Siempre vivieron desanimándose, desalentándose. No, disciplina es una vida constante, es una práctica constante de algo. En este caso de la piedad, de las cosas que envuelven la piedad. Y rápidamente les digo, por lo menos hay 5 cosas en las que el creyente debe ser disciplinado. Número 1, en la oración. La oración debe ser algo disciplinado, no ocasional, no si se puede, si no se puede. Disciplinado. Número 2, disciplinado en la lectura de la palabra del Señor. Número 3, disciplinado en la asistencia a la casa de Dios. Número 4, disciplinado en el ayuno. Número 5, disciplinado en sus diezmos y ofrendas. 5 cosas en las cuales por lo menos un cristiano debe ser disciplinado en esas 5 áreas. Y entonces la segunda cosa que le da formación al carácter cristiano, la primera, la disciplina; la segunda, los sufrimientos, los padecimientos en la vida cristiana. Eso le da formación al carácter de un creyente. Creyente que no sufre, que no quiere pasar ninguna dificultad, pues es un creyente que nunca va a tener experiencias con Dios. Y en tercer lugar, la tercera cosa que le da formación al carácter del creyente es la comunión con otros creyentes. El contacto con otros creyentes, aunque otros creyentes tengan problemas, dificultades, pero la comunión con los otros hermanos le da formación al carácter del creyente. Si Dios lo permite, continuamos mañana. Mi saludo fraternal para todos y cada uno de los que en esta hora están conectados, están allí pendientes de la transmisión. Mi oración a Dios para que Dios les bendiga, les llene con su gloria, las puertas se abran
y la gloria de Dios descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiciones en Cristo el Señor para todos.